Bueno, iniciamos la clase teórica correspondiente a la unidad temática número 9 del Plan Global de la Asignatura Patología General. El tema está relacionado con trastornos relacionados con la hemostasia, pero el tema de la unidad temática son trastornos de las plaquetas. En esta unidad vamos a hablar sobre una alteración importante relacionada con alteraciones cuantitativas como la trombocitopenia y otras relacionadas con la función plaquetaria, pero también relacionadas con algunas alteraciones a nivel de los factores de la coagulación. Entre ambas condiciones vamos a hacer algunas valoraciones y algunas puntualizaciones específicas relacionadas con el manejo odontológico de estas condiciones ya establecidas. Bueno, para hablar de trastornos hemostáticos y alteraciones de las plaquetas, en principio es fundamental hablar sobre algunas condicionantes relacionadas con las plaquetas, ¿sí? Es así que nosotros mencionamos que las plaquetas son fragmentos celulares que actúan en el sistema de la coagulación. Esa es una de las funciones muy importantes debido a que ellos van a participar de manera activa en los fenómenos de la coagulación. ¿Sí? Estas células se originan a partir de los citoplasmas de los megacariocitos, todos en la médula ósea. ¿Sí? El valor promedio, la cantidad circulante es aproximadamente entre 150.000 a 450.000 células por mililitro. Sí, ese es su valor normal que está condicionado de acuerdo a la edad del paciente y a la condición sistémica de la misma. ¿Sí? Su forma y su característica, el tamaño que poseen estas células, van a permitir, sin duda alguna, que sean trasladadas de un lado hacia el otro lado de los vasos sanguíneos, ¿sí? Colocándonos en una posición completamente adecuada. ¿Para qué? Para que estos estén completamente disponibles para vigilar la integridad propia de los vasos sanguíneos y de la ausencia de pérdida de sangre, ¿sí? El promedio de vida que tiene cada una de estas células es de aproximadamente 10 días en promedio, ¿no? Una vez que han cumplido este periodo de tiempo, estos se van a alojar en el vaso y en el hígado, donde ahí van a estar esperando, bueno, durante su etapa de vejez, a ser completamente reciclados para que posteriormente sus metabolitos puedan ser utilizados en la producción de otros elementos de tipo celular. ¿Sí? En esta unidad, independientemente de lo mencionado, hemos de hablar de trastornos relacionados con la hemostasia, es decir, la coagulación de la sangre y su relación con la pérdida de la misma para evitar alteraciones. ¿Sí? Pero, ¿qué es la hemostasia? Si bien estamos hablando de alteraciones plaquetarias, ya hemos indicado de que las plaquetas forman parte fundamental del fenómeno de la coagulación, la cual va a evitar el sangrado o la pérdida de sangre, afectando así la salud o la condición normal del funcionamiento del cuerpo o del organismo. ¿Sí? La hemostasia, por lo tanto, es un conjunto de mecanismos netamente fisiológicos que van a ayudar o contribuir a que la hemorragia pueda ser parada o pueda ser detenida al reducir al mínimo, lo más mínimo, la posibilidad de pérdida de sangre, ¿sí? Por lo tanto, la hemostasia implica dos fases fundamentales sobre las cuales vamos a desarrollar la unidad temática, ¿sí? La hemostasia implica dos fases importantes, ¿sí? Una fase de la hemostasia primaria que está constituida por la aglomeración, es decir, la adhesión en la pared de los vasos sanguíneos de las plaquetas. Por lo tanto, en la primera fase de la hemostasia se va a formar el trombo, ¿sí? Por lo tanto, esa es la primera fase de la hemostasia.
La segunda fase está constituida, sin duda alguna, por la activación de los factores de la coagulación, ¿sí? Esto, sin duda alguna, va a desencadenar otro fenómeno importante para complementar el fenómeno de la hemostasia, ¿sí? Es importante mencionar que, sin duda alguna, de acuerdo a las alteraciones que se van a presentar en la hemostasia, cuando se presenta una hemorragia, los vasos sanguíneos de pequeño, de muy fino calibre, van a lograr su hemostasia gracias a la vasoconstricción. Los vasos sanguíneos de calibre mediano, en cambio, van a necesitar un fenómeno, un mecanismo de hemostasia. Y los vasos de calibre muy, pero muy marcado, es decir, gran calibre, van a necesitar de una ligadura quirúrgica. Por lo tanto, tenemos una condición que es muy utilizada en cirugía y que es importante analizarlo desde esa perspectiva, ¿sí? Las alteraciones de la hemostasia, las cuales vamos a hablar justamente en esta temática, se van a clasificar según la fase de la coagulación en la cual se encuentra afectado, ¿sí? Puede estar afectada en la primera fase, donde está implicada la formación del coágulo, o puede estar, puede presentarse en la segunda fase, donde hay la activación de los factores de la coagulación, ¿sí? Si hablamos nosotros de los factores de la coagulación, lógicamente vamos a tener que hablar de factores importantes que hacen que la cascada de coagulación tengan una condición referente para poder analizar su patógeno. Por lo tanto, los trastornos de la hemostasia, es decir, de aquel mecanismo que va a evitar el sangrado, se van a dividir en primarias y secundarias. Las primarias generalmente relacionadas con alteraciones congénitas, adquiridas, pueden estar relacionadas con alteraciones cualitativas y cuantitativas, ¿sí? Y las secundarias, en las cuales vamos a hablar relacionadas con alteraciones congénitas y alteraciones adquiridas. Por ejemplo, de las congénitas hablaremos de las famosas hemofilias y también hablaremos de la enfermedad de von Willebrand. Y si hablamos de las alteraciones adquiridas, hablaremos de los trastornos relacionados con la vitamina K, ¿sí? O algunas alteraciones relacionadas con el hígado, con la absorción de sustratos o de nutrientes para la formación de la vitamina K. Entonces, empecemos a desarrollar la unidad temática. Como habíamos mencionado, los trastornos de la hemostasia tienen su origen dependiendo de la fase en la cual se van a presentar. Algunos de ellos se van a presentar sin duda alguna cuando haya formación, es decir, si se presentan en la primera fase, se va a alterar la formación del trombo, del coágulo. Entonces, los trastornos hemorrágicos que producen alteración cuantitativa, es decir, en la cantidad de plaquetas, como por ejemplo las trombocitosis, es decir, incremento de plaquetas, y las famosas trombocitopenias, van a estar relacionadas de forma directa con la formación del coágulo, ¿sí? Entonces, ya sea un aumento o una disminución en la cantidad de plaquetas, ambas van a producir defectos en la formación del tapón hemostático y van a condicionar alteraciones hemorrágicas, ¿sí? Al no formarse el coágulo, se va a formar, bueno, va a darse curso a la pérdida de sangre, condición denominada hemorragia. Por lo tanto, si hablamos estrictamente de las famosas trombocitopenias, una disminución en la cantidad de plaquetas, estamos hablando de que al alterarse la cantidad de plaquetas, al estar reducida, se va a alterar la formación del tapón hemostático o el coágulo, ¿sí?
Entonces, las trombocitopenias o las trombopenias pueden ser consideradas cuando el número de plaquetas se encuentra disminuido y se encuentra aproximadamente en promedio entre 100,000 plaquetas por milímetro cúbico, o también pueden estar reducidas en 50,000 o también hasta 20,000. Pero si tomamos en cuenta estos valores, si el paciente presenta un recuento de plaquetas de aproximadamente 50,000, sin duda alguna, este paciente no es candidato para realizar ningún procedimiento quirúrgico, ni mucho menos procedimiento que implique el posible sangrado. Los pacientes que tienen una cantidad relacionada con 50,000 plaquetas por milímetro cúbico, sin duda alguna, tienen la tendencia al sangrado después de realizar el procedimiento quirúrgico o después del trauma que se va a realizar durante el procedimiento terapéutico quirúrgico. No son candidatos adecuados para iniciar un tratamiento de cirugía. Es más, si bajamos más en cantidad, si el paciente presenta valores en el examen laboratorial de 20,000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre, sin duda alguna, este paciente va a presentar sangrados de carácter espontáneo. Por lo tanto, la cantidad de plaquetas, a medida que va disminuyendo, va condicionando estados clínicos patológicos que van a facilitar en un momento determinado a un sangrado que puede ser provocado o por el otro lado un sangrado de carácter espontáneo. Sea la condición la cual estemos presentes, hay que valorar tal situación para evitar y prevenir la pérdida de sangre y con ello las complicaciones adicionales. Las causas de trombocitopenia de manera general tienen una clasificación específica. Estas pueden ser generalmente por la disminución en la producción de la cantidad de plaquetas, puede ser una reducción en la supervivencia de las plaquetas, puede ser debida también al secuestro o por dilución. Es decir, ¿no? Pero ¿cómo es eso, doctor? Si el paciente puede presentar una trombocitopenia por dilución. Fácil. Sucede que la persona se ha sometido a una extracción sanguínea, es decir, ha hecho una donación de 1 o 2 unidades sanguíneas y de forma inmediata se le ha reposicionado esta unidad de sangre con solución fisiológica o solución de Ringer. Entonces, al devolverle esta cantidad de sangre que ha donado, nosotros estamos diluyendo la sangre. Y si tomamos un examen laboratorial, en ese momento vamos a encontrar poca cantidad de plaquetas. ¿Sí? Muchas condiciones, como por ejemplo, enfermedades relacionadas con el vaso sanguíneo, perdón, con el bazo, van a condicionar el secuestro de plaquetas. Y eso también va a condicionar la posibilidad de que en los exámenes de laboratorio se haga un recuento disminuido en la cantidad de plaquetas. ¿Sí? A eso se denomina secuestro. ¿Sí? Muchas plaquetas, debido a alteraciones o disfunciones o a condiciones sistémicas de enfermedad o también algunos trastornos de tipo inmunológico o a acciones o producto de infecciones de tipo viral, bacteriana, o la acción de algunos fármacos para el tratamiento de alguna enfermedad o de alguna patología, también van a producir la destrucción de plaquetas. Con ello, al destruirse la cantidad de plaquetas, va a disminuirse la cantidad de las mismas, produciéndose una trombocitopenia. Cual fuere la situación que vaya a reducir la cantidad de plaquetas, va a afectar de forma directa a la formación
del tapón, es decir, del coágulo que va a evitar el sangrado. ¿Sí? Por lo tanto, los casos de trombocitopenia son condiciones en las cuales se va a afectar a la primera fase de la hemostasia, condicionándose por estas circunstancias una hemorragia de diferentes características. ¿Sí? Por el otro lado, existen algunas causas muy específicas que producen trombocitopenia. Estas causas se las denomina comunes porque se van a presentar de manera cotidiana. Por ejemplo, el embarazo. Durante el embarazo, el consumo excesivo debido a la producción constante y al crecimiento del producto, se necesita bastante funcionalidad a nivel de todo el sistema vascular. Por lo tanto, se va a producir una destrucción elevada producidas por enzimas hepáticas. Y eso, es decir, la destrucción por enzimas hepáticas va a conducir a una destrucción de plaquetas que va a condicionar un estado de plaquetopenia. Algunas condiciones de enfermedad, ya sean cardíacas, de tipo hepática, enfermedades infecciosas, donde se tenga que hacer uso de fármacos como de manera terapéutica, como en el caso de el uso de la trimetoprimida y el sulfamethoxazol, o el uso de la quinina, o el uso de antiinflamatorios no esteroideos, también van a condicionar la destrucción de plaquetas, con ello produciéndose trombocitopenias. Algunas sustancias, como por ejemplo el uso crónico de alcohol, aparte de producir una cirrosis hepática, también van a suprimir la producción de plaquetas por la médula ósea. Algunas infecciones sistémicas también están acompañadas por la disminución en la cantidad de plaquetas. Y algunas enfermedades con reacciones de tipo autoinmune también van a estar acompañadas por la disminución en la cantidad de plaquetas. ¿Sí? Si nosotros analizamos el perfil el cuantitativo de las plaquetas, si bien los hemos mencionado, vamos a encontrarnos entre 150 y 400 o 450,000 por microlitro en un estado de valor normal. Cuando la cifra es menor de 150,000 plaquetas por mililitro, se está ya hablando de aquella condición de trombocitopenia. Si los valores se van disminuyendo a 50,000, generalmente hay posibilidad de hemorragia producida por cualquier tipo de trauma. O si está llegando a los 20,000 o por debajo de los 20,000, ya existe hemorragia de tipo espontáneo. ¿Sí? Por lo tanto, el conteo y el análisis del número o el valor de la cantidad de plaquetas es fundamental para poder hacer un diagnóstico y prevenir o tomar precauciones para un determinado procedimiento quirúrgico o un determinado procedimiento que implique la lesión de tejidos con sangrado. ¿Sí? Eso es interesante. Una condición importante en la cual está relacionada la disminución en la cantidad de plaquetas es la púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Sí? Esta condición, aparte de que está disminuida la cantidad de plaquetas,
Va acompañada, pues, sin duda alguna, por lo que mencionamos con anterioridad. Está acompañada por el déficit de la formación del trombo, por lo tanto, una hemorragia bien marcada. ¿Sí? Esta es una condición en la cual, o sea, esta púrpura trombocitopénica idiopática, es decir, que no tiene una condición específica a la cual le podemos atribuir, no existe una causa clara. Lo único que se conoce de esta es que puede ser de carácter agudo y crónico, ¿sí? Con mayor frecuencia se va a presentar a nivel de los niños, ¿sí? Muy raramente en personas muy adultas. El cuadro clínico se va a iniciar con hemorragias muy relativas, generalmente intracorpóreas, con la presencia de hematomas, ¿no? Petequias, o después de un estado de prostración se va a presentar zonas hemorrágicas que van a estar evidenciando aquella situación. Una vez que se hace el examen laboratorio, sin duda alguna vamos a poder encontrar que existe una destrucción periférica de las plaquetas, ¿sí? Cuya condición importante, en algunos casos, es de una reacción de tipo inmunológico, ¿sí? Presentes generalmente en contra de anticuerpos antiplaquetarios. Por lo tanto, si nosotros vemos en la clínica, veremos esas lesiones de hematomas y esas petequias que junto al examen laboratorial nos va a permitir analizar y encontrar la respuesta porque sin duda alguna la cantidad de plaquetas está disminuyendo. En las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas se van a presentar de manera generalizada en el cuerpo, pero a nosotros en la especialidad de odontología nos interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque estas manifestaciones de trombocitopénica suelen a veces ser uno de los signos muy importantes, muy evidentes, o tal vez el primer signo de una enfermedad en la cual está relacionada con la disminución de las plaquetas. Los pacientes van a presentar petequias, equimosis, van a presentar pequeñas vesículas hemorrágicas de localización indistinta en cualquier parte de la cavidad oral, pero de forma particular en los bordes laterales de la lengua. Pueden estar presentes en los labios, en la línea interoclusal en la mucosa yugal o en la línea alba. Pueden estar secundarias a pequeños traumatismos de mordisqueo o de masticación de la lengua, etc. Algunas veces se va a presentar la hemorragia tras el cepillado dental o prolongar la hemorragia después de un procedimiento quirúrgico como la extracción de una pieza dentaria, la exodoncia. Pero esta exodoncia en dientes temporales. O tal vez presentarse de manera continua después de un procedimiento o de un tratamiento en periodoncia. Muchas veces este diagnóstico tiene que hacérselo de manera clínica y confirmarlo a través de un examen laboratorial. El tratamiento para este tipo de trastornos generalmente es un tratamiento netamente conservador, ¿sí? Cuando se presenta, nosotros tratamos de hacer un enjuague oxidante con peróxido de hidrógeno. Puede también requerir algún tipo de transfusión si se evidencia que efectivamente hay una disminución de plaquetas, es decir, hay una transfusión de plaquetas. Sí, pero ante todo, el nivel preventivo tiene que ir relacionado con la higiene y higiene dental, higiene bucal. ¿Para qué? Para así evitar lograr algunas condiciones que puedan estar predisponiendo a que se produzca una reacción inflamatoria y por ella estar presente un estado hemorrágico. Cuando se presenta a nivel extracorpóreo, si bien hemos hablado a nivel de la cavidad bucal, se pueden presentar en forma de vesículas, en forma de petequias y todo lo demás, también podemos observarlo desde la perspectiva extracorpórea, ¿sí?
producto de una inyección, producto de un pequeño trauma. Observar zonas de hematomas, como en este caso, zonas de púrpuras, pequeñas lesiones hemorrágicas, presencia de púrpuras en el paladar o hemorragias en la encía. ¿Sí? Son condiciones son signos que nos están manifestando tal situación. ¿Sí? Entonces, el estudio de un perfil hemático o el perfil de coagulación o un frótesis de sangre periférico nos va a dar la respuesta a el supuesto que tenemos, es decir, la condición presuntiva de nuestro diagnóstico. ¿Sí? A veces existe algunas valoraciones clínicas que son mucho más potentes en relación al examen de laboratorio clínico que solamente viene a confirmar tal situación. ¿Sí? Por lo tanto, las trombocitopenias, como la disminución de la cantidad de plaquetas, van a presentar estados clínicos hemorrágicos que pueden ser estados en los cuales pueden ser espontáneos, o sea, hemorragias espontáneas, o también pueden ser condicionales, en las cuales está completamente muy débil el tejido, de tal manera que solamente cualquier tipo de lesión de trauma sobre el tejido va a producir la pérdida de sangre con la consecuente hemorragia subsiguiente. Entonces, a través de estos exámenes de laboratorio, nosotros tenemos que analizar. Pero, ¿qué pasa con el manejo de tipo dental? ¿No? Lo que nosotros tenemos que hacer al observar la presencia y al escuchar, al realizar, realizar la historia clínica, debemos de preguntar si el sangrado se ha presentado de manera anterior, de manera continua, o si es la primera vez. ¿Sí? Verificar si efectivamente el paciente tiene algunas condiciones de procesos inflamatorios a nivel de los tejidos periodontales o a nivel de los tejidos pulpares del diente o a nivel de los tejidos o los órganos anexos que están en la cavidad bucal. Habría que valorar su estado psicológico y su estado emocional y valorar un examen de laboratorio para determinar si existe o no. Analizar si el paciente tiene alguna enfermedad de base, la cual esté siendo tratada por algunos medicamentos que pueden afectar a la cantidad de plaquetas. Dentro de ellas, si el paciente consume aspirinas de manera crónica, si el paciente consume antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Entonces, en base a ello, nosotros vamos a poder encontrar una base de diagnóstico y hacer el tratamiento adecuado. ¿Sí? Si se presenta de manera primicial el paciente en la consulta, nuestra conducta debería de ser que las hemorragias gingivales deben ser tratadas generalmente con enjuagues oxidantes, el peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada, algunos enjuagues, ¿sí? Pero también adicionalmente a ello, el déficit o la disminución tiene que ser compensada por una transfusión sanguínea, ¿sí? Recomendar al paciente que mantenga una buena higiene bucal y que haga tratamientos periodontales conservadores, ¿sí? Por lo tanto, la eliminación de la placa bacteriana sin ningún tipo de acción traumática va a ser un elemento fundamental para evitar el sangrado. Si el paciente se presenta de manera urgente a la consulta, generalmente habría que valorar la condición, ¿sí? Habría que valorar la posibilidad del uso de antibióticos y analgésicos. Así, solamente utilizar analgésicos netos y no antiinflamatorios, ¿sí? Porque los antiinflamatorios no esteroideos van a contribuir a la disminución en la cantidad de plaquetas y así condicionar más el estado de hemorragia, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos hablando de trombocitopenias, hemos concluido esta primera parte, alteraciones en la cantidad de o el número de plaquetas. Por el otro lado,
Las alteraciones de las hemostasias generalmente pueden deberse no solamente a la disminución de la cantidad de plaquetas, sino pueden deberse a un defecto de la función de las plaquetas, ¿sí? Es otra causa para que se produzca trombocitopenia o se produzca hemorragia, ¿sí? Y cuando hablamos de la alteración o los defectos en la función de las plaquetas, ya no estamos hablando de la anterior condición, sino estamos hablando ahora de trombocitopatías. Las anteriores eran las trombocitopenias. Ahora estas son las trombocitopatías, ¿sí? Estas son un conjunto de enfermedades que están caracterizadas por las anomalías, por las alteraciones que se van a presentar en la función de las plaquetas, ¿sí? Estas las vamos a encontrar de dos tipos. Uno, las congénitas y otras las adquiridas, ¿sí? Generalmente las trombocitopatías congénitas son estados graves, pero son muy poco frecuentes. Estas están muy ligadas al estado de herencia, ¿sí? Pueden ser recesivas, ¿sí? Generalmente estas pueden estar o pueden pasar clínicamente desapercibidas hasta que se produzca algún tipo de procedimiento o trauma con exposición o ruptura de vasos sanguíneos. ¿Sí? Por el otro lado, las trombocitopatías que están relacionadas con defectos en la función de las plaquetas pueden ser adquiridas, es decir, que lo han encontrado por una condición, ¿sí? Las congénitas eran desde nacimiento porque ya estaban ahí establecidas como información genética. Ahora las trombocitopatías adquiridas son aquellas que las hemos adquirido después del nacimiento. Y estas son casi las más frecuentes y las más comunes. Y generalmente son secundarias a algunas enfermedades o al consumo de fármacos para el tratamiento de una enfermedad de base, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros nos encontramos con alteraciones hemorrágicas por disfunción o la alteración en la función de las plaquetas, vamos a encontrar que estas se van a dividir en congénitas y en adquiridas. Hemos hablado que las congénitas son muy raras, son muy poco frecuentes. Entre ellas están las enfermedades de Wong-Willebrand y el síndrome de Bernard-Schule, ¿sí? En las congénitas, la función puede estar alterada durante el fenómeno de la adhesión, durante la secreción o la agregación. En cambio, si la disfunción de la plaqueta se presenta de manera secundaria, puede ser adquirida, ¿sí? Y puede ser secundaria al consumo de antiinflamatorios no esteroideos en grandes dosis o de manera crónica, como por ejemplo el consumo de la aspirina o el ácido acetil salicílico, el consumo de ácido valproico, el consumo, el uso de dexametasona o el consumo o el uso del dipiridomol, ¿sí? Estos fármacos utilizados como analgésicos, como antiinflamatorios, son fármacos que afectan de manera directa a la función de las plaquetas. Algunas condiciones sistémicas o de enfermedades sistémicas o enfermedades de base que afectan a la función de las plaquetas son los trastornos o enfermedades de los riñones, pero trastornos de carácter crónico. Los casos de circulación extracorpórea. Esta situación se debe generalmente a los pacientes que hacen diálisis, es decir, un lavado de la sangre en un equipo que se llama dializador. Pueden estar afectadas las funciones de las plaquetas cuando existen anticuerpos contra las plaquetas o cuando se presenta una coagulación intravascular diseminada. Entonces,
ya ustedes desde esa perspectiva tienen el conocimiento de que cada uno de estos elementos que se producen por alteración de la función van a encontrar algunas condiciones. Muchas causas que no estamos mencionando las podemos indicar de manera general, ¿sí? Las causas para que se produzca la alteración de la función plaquetaria pueden estar relacionadas con defectos de las glucoproteínas de las membranas plaquetarias, alteración en la plaqueta, defectos en la liberación de plaquetas, disminución del contenido de gránulos de las plaquetas, u otros defectos, síndrome de Scott, etcétera, etcétera. O pueden ser adquiridas no solamente por el uso de antiinflamatorios, antibióticos, analgésicos y todo lo demás, sino con algunas enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, las famosas cardiopatías, el déficit de vitamina C, las transfusiones constantes y múltiples. Por lo tanto, el déficit de la función de las plaquetas tiene muchas causas que sin duda alguna van a afectar y van a alterar a la formación del coágulo y por lo tanto a la alteración en la función de las plaquetas. Clínicamente, la presentación de estas alteraciones de la coagulación se van a presentar como diatesis hemorrágica. ¿Qué es diatesis hemorrágica? La diatesis, el término diatesis, proviene del griego que significa nada más que predisposición. ¿A qué? A la hemorragia. Diatesis hemorrágica significa predisposición a la hemorragia o predisposición al sangrado. ¿Sí? Cuando existe alteración en la función de las plaquetas, sin duda alguna, la función más importante de la coagulación se ve afectada, ¿sí? A mayor predisposición, mayor la posibilidad de que se produzca una hemorragia. Por lo tanto, hay que tener alguna condición relacionada con las famosas disminuciones en la cantidad de plaquetas, que también es una condición o un factor desencadenante para que se pueda producir una trombocitopatía y por lo tanto una hemorragia. Las famosas trombocitopatías adquiridas, que son las más comunes, producidas por alteración en la función de las plaquetas, generalmente se pueden presentar en los casos donde el paciente presenta uremia, ¿sí? Es decir, la presencia de sangre en la orina, ¿sí? Entonces, estos pacientes están asociados generalmente por hemorragias. Es una cuestión teológica, ¿no? Todos los pacientes que tienen problemas de tipo hepático están, sin duda alguna, muy prestos a condicionar estados de tipo hemorrágico, ¿sí? Pues porque en esta zona se producen generalmente algunos factores de la coagulación. Por lo tanto, en estos se va a afectar la coagulación, va a haber trombocitopenias o puede incrementarse la fibrinolisis, ¿sí? Algunas trombocitopatías adquiridas tienen que ver con los famosos síndromes mieloproliferativos crónicos, ¿sí? Estos sin duda alguna igualito están afectados por el déficit de la función, pero también afectan a los factores de coagulación como el factor número 3. Otras trombocitopatías adquiridas también están relacionadas con el consumo crónico o de altas dosis de fármacos, como el famoso ácido acetil salicílico o la famosa aspirina. Pues condiciona estados de depresión o de disminución de las plaquetas con hemorragias muy graves. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se afecta la agregación plaquetaria, es decir, la formación del trombo. Cuando se consume el ácido acetil salicílico o la aspirina en grandes dosis, generalmente una sola dosis puede producir una acción sobre las plaquetas durante 4 o 5 días, una disminución. Por lo tanto, habría que valorar cuando ustedes realicen su historia clínica en sus pacientes
pregunten si sufren de alguna patología cardíaca o alguna patología de tipo neurológica. La aspirina es un famoso analgésico, pero también es un antiagregante plaquetario. ¿Sí? Los pacientes que tienen eritrocitosis, es decir, las mal llamadas poliglobulias, son pacientes que consumen este tipo de fármacos. ¿Sí? Entonces, debe valorárselos en nuestros pacientes para, así en un momento determinado, ver la posibilidad de prevenir alguna condición en un paciente que esté cursando tal situación. Las trombocitopatías relacionadas con alteraciones en la función de las plaquetas merecen un tratamiento específico cuando se presentan en la clínica. ¿Sí? Generalmente el tratamiento es netamente sintomático. ¿Sí? Lo que hay que hacer en estos pacientes es solicitar una interconsulta con el hematólogo o con el médico internista para que éste pueda ordenar la transfusión de plaquetas o también la administración de antifibrinolíticos. ¿Para qué? Para que se pueda salvar y cuidar o compensar la trombocitopenia ya preexistente. Por lo tanto, al estar presente esta reposición, sin duda alguna la función mejoraría en las mejores condiciones. ¿Sí? Algunas enfermedades, como la enfermedad de Willebrand, que vamos a verlo después, si se presentara el paciente, la anestesia debe tratar de ser lo más inocua posible, es decir, la menos traumática, para evitar así la formación de hematomas, y en ellos debe de someterse a un tratamiento preventivo muy, pero muy marcado, sin lesión de ningún tipo, ¿sí? Y habría que valorar la posibilidad de que el paciente pueda recibir transfusiones adicionales, ¿sí? Y nos vamos a la última parte, que corresponde a la diatesis hemorrágica por trastornos de los factores de la coagulación. Hemos visto 3 elementos importantes ya con esto, ¿sí? 3 condiciones que pueden alterar la hemostasia, ¿sí? Primero hemos visto que al disminuir la cantidad de plaquetas o al incrementarse la cantidad de plaquetas, se va a afectar la primera fase de la retención o la disminución de la hemorragia. Por lo tanto, también hemos observado una alteración en la función de las plaquetas, que también va a tener relación directa con la primera, con la formación de plaquetas. Ahora veamos otro factor importante que también condiciona estados de hemorragia. Son aquellas relacionadas con los trastornos o alteraciones en los factores de la coagulación. ¿Sí? Los factores de la coagulación, como ustedes saben muy bien, son factores importantes, son proteínas o glucoproteínas que se generan durante o constantemente en el organismo. Su función importante es contribuir a cada uno de los pasos de la cascada de coagulación. ¿Para qué? Para que se pueda evitar la pérdida de sangre. ¿Sí? En esta etapa nosotros observaremos que los trastornos de los factores de la coagulación van a producir algunos tipos de alteraciones importantes, como por ejemplo las alteraciones congénitas, donde vamos a poder observar pacientes que tienen hemofilia A, hemofilia B y la enfermedad de von Willebrand. ¿Sí? También por su lado están relacionadas con trastornos del metabolismo de la vitamina K, con una ingesta inadecuada de proteínas, pacientes con enfermedad hepática o pacientes que están consumiendo una gran cantidad muy elevada de antiinflamatorios no esteroideos. Para valorar estos estados, y no solamente este, sino todos los mencionados, lo primero que se debe de someter es a una prueba de diagnóstico laboratorial. En este caso, los trastornos de hemostasia, ¿sí? Para valorar la hemostasia primero, solicitaremos un examen de fragilidad capilar. Solicitaremos el tiempo de hemorragia. Es decir, al solicitar
el examen de la fragilidad capilar y el tiempo de la hemorragia, estamos valorando la capacidad de la formación del coágulo o del tapón hemostático durante la hemorragia y la velocidad de formación. O también podemos solicitar un examen laboratorial para valorar la hemostasia secundaria, es decir, la alteración que se puede presentar durante la activación de los factores de la coagulación. Entonces solicitamos tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial, tiempo de cefalina. Por lo tanto, nosotros estamos solicitando los exámenes adecuados para que nosotros podamos realizar una valoración y definir si el paciente ingresa al quirófano, se le realiza algún procedimiento quirúrgico o si se puede posponer hasta la reposición del déficit de esos factores. ¿Sí? En muchas condiciones, en muchas situaciones, no de forma explícita ni de forma continua, se presentan estados de alteraciones de la hemostasia, como en el caso de los pacientes con hemofilia. ¿Pero qué es la hemofilia? La hemofilia no es nada más que es un trastorno de tipo congénito, que es un desorden ligado al cromosoma X, que ocurre generalmente de 1 entre 5,000 varones nacidos. Solamente afectan a los varones. ¿Sí? En ellos, el déficit del factor, es decir, hemofílico, está presente. Se relaciona con la frecuencia y significancia del sangrado. ¿Sí? En la hemofilia, por lo tanto, existen dos tipos. Una hemofilia A y la otra B. Veamos cuáles son las características de cada uno de ellos. Los pacientes con hemofilia A, si bien hemos dicho que tienen un carácter congénito, en ellos el factor 8 de la coagulación sanguínea presenta una anomalía. Esta condición es netamente recesiva, ligado al cromosoma X. Por eso es que su situación se manifiesta de manera específica en varones. ¿Sí? Las mujeres pueden ser portadoras de la enfermedad, pero quien lo padece son netamente los varones. Clínicamente, estos pacientes con hemofilia pueden presentar hemorragias de las mucosas, ¿sí? Nasal, bucal, digestiva, con diferente tipo de intensidad. ¿Sí? Eso tiene una relación estricta con la cantidad en el déficit del factor 8 circulante. ¿Sí? Cuando son netamente muy reducidas la disminución de este factor, a veces la enfermedad es indetectable. ¿Sí? Pero a veces cuando está presente en gran proporción, se podía manifestar el cuadro como de moderado a severo. Por lo tanto, las hemorragias pueden ser de tipo espontánea, pueden presentarse hemorragias a nivel de las articulaciones y a veces en los tejidos blandos. Pero frente a al más mínimo de los traumatismos, se presenta un episodio hemorrágico. ¿Sí? Entonces, en estos casos, en los pacientes con hemofilia, pueden estar, sin duda alguna, la posibilidad de una hemorragia frente a cualquier tipo de trastorno o de lesión sobre los tejidos, ya sean blandos o tejidos duros. ¿Sí? Generalmente, el diagnóstico de los pacientes con hemofilia A suele ser a través de una elaboración de la historia clínica, donde muchas veces el paciente está consciente y menciona cursar con la enfermedad, ¿sí? Entonces, en presencia de estos datos, nosotros solicitamos los exámenes laboratoriales, hacemos la evaluación pertinente y tomamos las medidas preventivas o sustitutivas, ¿no? Entonces, analizamos tal situación. Pero, ¿qué pasa en el ámbito clínico? En el ámbito clínico, generalmente, los pacientes pueden presentar hemorragias relacionadas con el sangrado de las encías, pueden ser hemorragias muy prolongadas y de forma espontánea, sin ningún estímulo habido, ¿sí? También puede producirse hemorragias durante las manipulaciones
no solamente quirúrgicas, sino terapéuticas, como en el caso de las profilaxis de las piezas dentarias. O también manifestarse hemartrosis, también presente en las articulaciones temporomandibulares u otras, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vemos que existe una gran posibilidad de hemorragia que pueden ser de manera recurrente y que pueden estar, que se llama presentes clínicamente y no ser tomadas en cuenta por el ojo clínico del profesional. Por lo tanto, una interconsulta va a ser fundamental en base al diagnóstico presuntivo para poder controlar o valorar tal situación. Si se presenta el paciente de hemofilia A, o sea, con hemofilia A, donde el factor 8 se encuentra alterado, el tratamiento consiste no solamente en la utilización de preparados de factor 8, sino también en las medidas preventivas, ¿sí? Entonces, el manejo del crioprecipitado es la primera medida eficaz, pero generalmente había que valorar si va a cumplir los requisitos. ¿Para qué? Para que se pueda mantener y pueda evitarse el sangrado. Generalmente se prefiere realizar la reposición del factor y luego recién realizar el procedimiento establecido, ¿sí? Generalmente, a veces cuando se realiza de manera constante el precipitado, perdón, la administración constante de derivados, hemoderivados, generalmente pueden producir un riesgo potencial para la aparición de complicaciones netamente de tipo sanguíneo, ¿sí? Entonces, había que valorar tal situación para poder verificar si es la posibilidad de poder trasladar al paciente a hacer una interconsulta para que se pueda ser estabilizado y recién odontología u otra especialidad pueda hacerse uso para el tratamiento específico. Por el otro lado, la hemofilia B es otra condición importante del cual debemos de tener conciencia. También esta enfermedad se llama enfermedad de Kresman porque está relacionada estrictamente con el factor 9 de la coagulación. ¿Sí? Es el factor Christmas. Por lo tanto, al igual que la hemofilia A, el gen que codifica el factor 9 se encuentra en el cromosoma X, lo que lo convierte en una enfermedad ligada al sexo. ¿Sí? Clínicamente, la hemofilia B van a presentar manifestaciones de enfermedad que casi son muy similares a la hemofilia A, ¿sí? Hemorragia de los tejidos blandos, hemorragia en las mucosas, hemorragia en las encías, hemorragia en las articulaciones, en los tejidos blandos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este cuadro clínico generalmente está relacionado de manera directa con el factor de tipo 9, por lo que los criterios de clasificación son completamente referidos para la hemofilia contraria. El diagnóstico para determinar déficit de factor de tipo 9 es generalmente muy evidente. Había que hacer un análisis del tiempo de tromboplastina parcial, ¿sí? Para verificar si está prolongada. Porque si está prolongada, ya estamos entrando a que existe una hemofilia de tipo B. ¿Sí? El tiempo de protrombina, también el tiempo de sangría son generalmente normales, pero el factor de tipo 9 está alterado. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de una condición que tiene una relación estrictamente muy parecida a la hemofilia B. ¿Qué podemos hacer como tratamiento en estos casos de pacientes con alteraciones hemofílicas de tipo B? Similar a la hemofilia A, nosotros tomamos en cuenta medidas preventivas, ¿sí? Por las cuales nosotros también utilizaríamos la posibilidad de transfundir o de reemplazar la cantidad del factor afectado, ¿sí? Habría que tratar de realizar algunas maniobras terapéuticas para poder evitar el tipo de alteraciones hemorrágicas y sin duda alguna orientar al paciente a que pueda conseguir una higiene bucal o una higiene de los tejidos o una medida preventiva para evitar los fenómenos traumáticos o cualquier tipo de procedimiento. Generalmente todos los pacientes con hemofilia tienen un factor importante, ¿no? Todos los pacientes por necesidad obligatoria, ya sean pacientes odontológicos o no, deben de ir de manera constante
a la consulta odontológica para hacer un tratamiento profiláctico, preventivo. ¿Sí? Los pacientes en edad que están en desarrollo deben de recibir tratamientos con flúor, los famosos fluoruros. ¿Sí? Debe de hacerse una interconsulta con los médicos hematólogos para que estos puedan reposicionar el factor que está disminuido y al mismo tiempo controlar el estado de la enfermedad. Durante los procedimientos odontológicos se recomienda el uso de aislado absoluto con gomas dique para evitar cualquier tipo de lesión y así evitar tal situación. ¿Sí? Una condición muy particular que se presenta en la especialidad de pediatría es que a veces estos pacientes, como son niños, generalmente se aconseja que estos puedan realizarse la exodoncia de los dientes cuando los dientes ya se encuentran movilizados para así evitar grandes tipos de lesiones, ¿no? Y, por último, en la actualidad se está haciendo uso de manera constante la administración de desmopresina en perfusión intravenosa como medida profiláctica para evitar los sangrados espontáneos o adicionales. Y por último, hablamos de la enfermedad de von Willebrand. También, al igual que los otros, un trastorno de tipo genético, hereditario, autosómico dominante, ¿sí? Que no es nada más que la alteración del factor 8 de von Willebrand, necesario para la función plaquetaria normal. Como consecuencia de este déficit, la enfermedad se va a manifestar con una alteración en la función de las plaquetas. ¿Sí? En estos casos, cuando se existe enfermedad de factor de von Willebrand, generalmente existen mutaciones en el código genético de esta glicoproteína, ¿no? Sin duda alguna, el factor de von Willebrand, si recordamos, participa en funciones importantes, como por ejemplo en la hemostasia primaria y la coagulación intrínseca. Por lo tanto, si la enfermedad de von Willebrand se presenta, tenemos ya de lógica que se encuentra alterada la formación del tapón hemostático o el trombo que va a evitar la pérdida de sangre. ¿Sí? Por lo tanto, en él se está afectado. Pero también la adhesión de las plaquetas al sitio, la adhesión de las plaquetas al vaso sanguíneo en el sitio donde se encuentra la lesión también está afectada. ¿Sí? Por lo tanto, la circulación se va a realizar de manera normal, pero cuando se presenta el trauma, no va a existir el estímulo necesario para que se pueda formar el trombo y pueda evitarse el sangrado. Por lo tanto, las alteraciones de estas funciones van a expresar sin duda alguna y van a manifestar la disminución en la cantidad de este factor importante que va a condicionar estados de sangrado prolongados, ¿sí? Y generalmente, si bien es de tipo genético, generalmente estas tienen algunas condiciones importantes, ¿sí? Pueden clasificarse en 3 tipos diferentes de este tipo, ¿no? Tipo 1, donde existe deficiencia de cuantitativa parcial de este factor. Tipo 2, una deficiencia cuantitativa, o el tipo 3, deficiencia cuantitativas totales. Entonces, en los pacientes con enfermedad de von Willebrand, vamos a encontrar algunas condiciones particulares, que a diferencia de los pacientes que tienen hemofilia, ya sea A o B, van a presentar manifestaciones hemorrágicas importantes, como por ejemplo las hemorragias mucocutáneas, ¿sí? Algunas veces las hemorragias intraarticulares o las hematrosis o hemorragias musculares se observan generalmente en las de tipo 3. En los pacientes con enfermedad de von Willebrand se va a presentar epistaxis, gingivorragia, metrorragias, ¿sí? Es decir, periodos menstruales muy, pero muy largos. Lógicamente con complicaciones que van a tender generalmente a la pérdida excesiva de sangre, ¿sí? Entonces, habría que valorar este tiempo de sangría, el tiempo de hemorragia, que es un parámetro fundamental para establecer el diagnóstico, ya que generalmente el tiempo de hemorragia o de sangría está muy alargado, ¿sí? Entonces, habría que valorar la posibilidad de
hacer la suplementación de este factor para así evitar tal situación. Todos los pacientes con enfermedad de von Willebrand generalmente presentan manifestaciones comunes como son hemorragias orales espontáneas o hemorragias prolongadas tras extracciones dentales u otras intervenciones quirúrgicas bucales. ¿Sí? En las enfermedades de von Willebrand habría que nomás analizar a través de una prueba de laboratorio para poder comprobar si existe efectivamente este factor disminuido. El tratamiento, como en todas las demás, está en la fase preventiva, ¿sí? En la fase preventiva y en la reposición del factor que está disminuido, ¿sí? Por lo tanto, el tiempo de hemorragia y la concentración de factor tipo 8 generalmente se debe de proceder a su reemplazo y así asociarlo junto a la transfusión de plaquetas para que se pueda condicionar un estado adecuado para cualquier tipo de procedimiento. Bueno, analizado y revisado cada una de las condiciones patológicas relacionadas con alteraciones de las plaquetas y las alteraciones de la hemostasia, sin duda alguna nos dan algunos elementos importantes y algunos patrones esenciales para el cuidado y el tratamiento de nuestros pacientes. Una historia clínica completamente adecuada, bien realizada, recabando los datos importantes sobre las posibilidades de los antecedentes de extracciones o de procedimientos quirúrgicos donde ha existido hemorragias. En el caso de las féminas, la posibilidad de la existencia de metrorragias o la posibilidad de algún evento hemorrágico de cualquier tipo de índole va a ser un elemento fundamental para poder trabajar sobre esa condición y así llegar al fondo del asunto descartando estas posibles alteraciones, ya sean alteraciones cuantitativas, alteraciones funcionales o alteraciones a nivel de lo que corresponde a los factores de la coagulación. Sin duda alguna, la disminución en las plaquetas o el incremento en el número de plaquetas, la alteración en la función de las plaquetas, la alteración en los factores de la coagulación, el déficit, van a producir afectación directamente sobre el estado normal de la coagulación de la sangre, afectando a estas dos fases. La primera fase que corresponde a la formación del coágulo. La segunda fase que corresponde a la activación de los factores de coagulación. Por lo tanto, cuando se presenta aquella condición de hemorragias espontáneas o de antecedentes hemorrágicos, se debe de sospechar de que existen alteraciones a nivel de las plaquetas o alteraciones a nivel de los factores de la coagulación. Por lo tanto, esta unidad temática nos está orientando no solamente a conocer el estado de la condición de la patología, porque sabemos muy bien que las hemorragias se pueden producir por múltiples causas, por déficit que se llama nutricional, déficit vitamínico, por déficit en la formación de plaquetas, por disminución en la cantidad de plaquetas, por disminución de las funciones, por alteraciones de los factores de la coagulación. Y estos elementos se deben de analizar a la hora de tratar a cada uno de nuestros pacientes. Por lo tanto, la unidad temática no queda solamente ahí como un elemento de unidad avanzada, sino más bien es una unidad temática que va a orientar a los protocolos de tratamiento de cada uno de los pacientes que vamos a tratar durante nuestra formación y durante nuestro ejercicio profesional. Muy agradecido por la atención prestada. Me despido muy cordialmente. Hasta la próxima clase temática. Recalcando de que esta unidad temática también forma parte del tercer examen parcial de la asignatura de Patología General. Un placer haber estado junto a ustedes y un gusto. Y en contados minutos, una vez que descargue, voy a poner a disposición la unidad temática en la página del Classroom. Un abrazo cordial. Tengan ustedes muy buenas tardes y hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Un abrazo. Buenas Hasta tardes. luego, doctor. Un abrazo. Buenas tardes.